¿Cómo es posible que un canal de YouTube con solo 6 meses de llevar, digamos, al aire, se podría decir, superó el 1.000.000 de seguidores? Muy buenas, parcero, parcera. ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese fin de semana? Bienvenido nuevamente. Un domingo cargado de motivación, un domingo cargado de mentalidad, un domingo espectacular, cargado de muchas experiencias reales, muchos aprendizajes. La verdad que tenía muchas ganas y ya venía pensando desde hace unos 2, 3 meses atrás cómo poder tocar de alguna manera, cómo poder encapsular en alguna palabra una gran experiencia de vida que no solamente se basa en mi experiencia personal, en lo que llevo el mundo del semáforo, sino que pudiera rescatar cada una de esas personas que diariamente inspiran, motivan, llevan a la acción a otras personas desde lo positivo. Entre pensar y pensar, he llegado a una sola frase y de hecho le he podido sacar de uno de los animes que a mí más me encanta, de Dragon Ball Z. Considero que es un anime espectacular porque los aprendizajes que se dan ahí, si llegas con el foco correcto y no solamente de ver peleas, de ver poderes, comprenderás que la amistad, que esa superación constante en la que se encuentra pues, uno de los personajes principales, el orgullo que se encuentra en otros personajes y un sinfín de lupitas más, podríamos llamarle así, vas a poderlo encontrar. Así que pude resaltar el directo del día de hoy, pude encontrar la palabra perfecta, que considero que se llama héroes. Pero antes que nada me gustaría es como hacer una aproximación a esa terminología y qué es lo que realmente nosotros conocemos como un héroe, y que no es algo, y te vas a dar cuenta que no es algo únicamente de las películas de ficción o de superhéroes comúnmente como Marvel o como otro sinfín de cosas, no. Esto de los héroes, que adicional de ello está como muy transdivergizado porque solemos entender que un héroe es una persona súper valiente, que nunca tiene miedo, pero hace algún tiempo escuchaba incluso un podcast de una persona a la cual admiro mucho y mencionaba que uno de los grandes héroes que ha tenido Latinoamérica, especialmente en México, ha sido Chespirito, y que un héroe no es aquel que nunca tiene miedo. Un héroe es aquel que a pesar del miedo, que a pesar de los obstáculos, de las dificultades, está dispuesto a enfrentarlos, a darlo todo, para siempre que el bien predomine, para que siempre dé lo mejor hacia los demás, para que siempre dé su aporte. Un verdadero héroe es aquel que sin importar lo que esté ocurriendo, va a seguir avanzando, va a seguir motivado por ese deseo intrínseco de hacer. Me gustaría también resaltar que todos podemos ser héroes, siempre y cuando tengamos como esa mentalidad enfocada a un objetivo real, un objetivo que sea un bien común, porque para poder llegar a ese punto de inspirar, que es en el camino en el cual yo me he querido dirigir últimamente durante el último año y que ha sido de hecho un proceso complejo. No creas que ha sido sencillo tener que lidiar con los comentarios de las personas, de que constantemente tiendes como a bajonearte, a estar en duda, a autosabotearte, de decirte esto no es para mí, mejor se lo dejo a una persona, un canal demasiado grande o alguien que tenga un setup o un escenario más espectacular que el mío. Y si ya has pasado, digamos, por algunos de los anteriores videos que he hecho al inicio de todo, desde hace un año de la cuarentena, te habrás dado cuenta cómo comencé, que ni siquiera tenía ni una pantalla al lado, no tenía ni una excelente cámara, ni siquiera un micrófono, no tenía música de fondo. La luz, de hecho, me daba, digamos, detrás mío, o sea que casi no se veía nada. Pero también comprendí que para ser un héroe necesitas un proceso y que de la noche a la mañana, o por lo menos esa sobreexaltación, a eso que tendemos a pensar de que surge de la nada, de que convertirse en una persona que inspira, que motiva, que lidera, que va a surgir de la nada, lo cual es falso. Todo y cada tipo de persona, cada realidad es distinta, va a llevar su propio proceso, va a tomar su propio tiempo, y es algo que personalmente al inicio me costó entender. ¿Cómo es posible que un canal de YouTube con solo 6 meses de llevar, digamos, al aire, se podría decir, superó el 1.000.000 de seguidores, rompiendo el resto de los estigmas de los youtubers cotidianos? Y no solamente eso, sino que en cierto punto, cuando lo miré como desde el egoísmo, desde por qué yo no crezco y esa persona sí, y luego al comenzar a analizar el cómo hacía sus contenidos, el para qué lo hacía, me di cuenta que el aporte que esa persona le daba al mundo era espectacular. Que de hecho, si lo quieres ir a mirar, se llama Ivory Calisthenics. Y a pesar de que a mí no se me dan nada, ni un centavo por hacerle esa promoción, considero que es una persona que inspira y motiva mucho. Ivory Calisthenics es un joven estadounidense que de hecho tiene como rasgos asiáticos, y el mensaje que lleva es tan espectacular, tan espontáneo, tan natural, que inmediatamente conectas con él. No te miento, en 3 a 6 meses
superó el 1.000.000 de seguidores, o bueno, de suscriptores en YouTube, y la verdad durante un tiempo estuve pensando cómo fue que logró eso. Me he venido formando mucho últimamente a nivel de comunicación, porque quiero desarrollarme a nivel personal a otro nivel, pero adicional de ello, quiero poderte transmitir lo mejor, con mensajes claros, mensajes potentes, experiencias de vida, y que por supuesto todo eso sea lo más real posible, como si estuvieras frente a frente. Cuando una persona, digamos, se sienta conmigo en el semáforo, me suelen preguntar o se acercan a mí, es increíble dentro, y esto lo pienso dentro, cómo fue que pude transformar de ser alguien totalmente introvertido, que detestaba el contacto con las personas, a pasar a lo que es parte de lo que es hoy en día. Sin importar si es una o si son 1.000 personas las que ven un solo directo, ¿a cuántas de ellas pienso yo siempre que voy a impactar en el futuro? Al final de cuentas, para ser un héroe no necesitas ser ni youtuber, ni influenciador, no necesitas salir al semáforo como hago yo y pararte de manos o pararte de cabezas, no. Para ser un héroe solo te hace falta dar lo mejor de ti. Lo mejor que tienes, dárselo al mundo, incondicional. No importa si tienes algo a cambio, que sea lo que te apasiona hacer, pero que lo hagas con todo el foco positivo, que lo hagas con toda la intención de ayudar, porque eso va a permitir que te desligue de los resultados que van a ir posteriores, sean a nivel económico, sean a nivel de reconocimiento, como lo quieras ver, que van a llegar sí o sí. Si impactas de manera fuerte y de manera positiva, van a llegar. Ser un héroe no basta solamente con ser alguien que lleva un estandarte, una bandera, como en muchas películas suele suceder. O ser un héroe no es únicamente aquel que se sacrifica y muere por el resto. Ser un héroe implica poder pasar de un solo día, llamémoslo de gloria, a un sinfín de eternidad, podríamos verlo así, de experiencias de vida. Yo tengo grandes, digamos, podríamos llamarlo así como mis mentores, mis profesores, que han sido de todo tipo. De hecho, una persona a la cual conocí en el semáforo, para mí era casi como un profesor universitario. El conocimiento que tenía esta persona era de loco. Conocía todo el código colombiano a nivel de la ley penal, conocía infinidad de autores a nivel de libros, leía demasiado. Esta persona constantemente se acercaba y me decía, sos muy bonito, sos muy fuerte, bacano esos músculos que tenés, pero te hace falta algo. Y esto me lo dijo hace 3 años atrás. Te hace falta algo y es hacer más grande ese músculo que tienes aquí arriba. Ese cerebro lo tienes que volver más fuerte, más grande, porque la verdadera batalla la vas a ganar el día que entiendas que fortaleciendo tu cerebro vas a poder superar a los demás. Y que no solamente fortalecerte a nivel físico. Esto me lo decía porque constantemente en el semáforo, bueno, en la ciudad en la cual me encontraba, era muy común que estuviera trabajando y pasados 15, 20 minutos llegaba la policía, nos quitaba. E incluso cuando salía solo también ocurría lo mismo. De hecho, varios de mis compañeros les dañaban las cosas, se las incautaban. Y una cantidad de cosas que no quiero mencionar. Y siempre pues yo a la defensiva de por qué me haces esto, de por qué no vas a joder a otro lado, por qué no me dejas trabajar. Y lo más curioso es que Osama, como se le conoce en el semáforo a él, como le dice, siempre era que me callara, era su señal. Haz silencio, cállate y recuerda lo que te he dicho. Siempre era nada más, no tenía que decirme nada más. Cuando se iban los policías y nuevamente volvíamos al semáforo, me lo recordaba. Soy muy grande, soy muy fuerte, haces trucos espectaculares, pero te hace falta leer más, te hace falta estudiar más, te hace falta seguir llevando ese cerebro a otro nivel. En ese punto vas a entender que la pelea con ellos no se va a librar de palabras, no se va a librar de golpes. Y ahí es cuando la palabra héroes toma relevancia. Para mí esta persona es un héroe. Y me mencionó cómo, que de hecho no lo leí sino hace algún tiempo, cómo Gandhi, que es una persona muy reconocida, logró ganar una guerra sin ni siquiera disparar una sola bala, ni perder una sola vida. Y cómo fue que generó un movimiento, totalmente, logró liderar un movimiento espectacular para que miles de personas, millones de personas, no recuerdo la cifra, lo siguieran exactamente y lograra incluso volverse presidente de ese país. Es espectacular cómo cuando tienes el enfoque correcto, cómo cuando tienes esa capacidad de influir de manera positiva, no importa qué ocurra, no importa qué esté pasando a tu alrededor, vas a tener las cosas claras. Piensa por un momento, ¿cuántas vidas vas a cambiar solo por revelarle a las personas que te van a ver lo que eres, tu vida, lo que has vivido? Y me he puesto a pensar que cada persona es su propio héroe de su propia vida. Y no te imaginas cuánto las personas diariamente tienen que lidiar con otra cantidad de problemas, con otra cantidad de obstáculos y, como a mí me gusta llamarle, posibilidades de solución cuando se tiene el enfoque correcto. Todo esto me ha llevado a motivar el día de hoy que con esta temática de héroes te des un impulso personal, que no necesitas que millones de personas te vean para hacer algo bueno y que cambie la vida. ¿De qué serviría que millones de personas te vieran y te dieran un like o te comentaran o en la calle te saludaran si ninguna de ese millón de personas va a estar dispuesta a cambiar su vida? ¿De qué te serviría? Pero si cambiamos las cosas y piensas por un momento, ¿qué con lo que yo hago, mi familia, mi pareja, mis amigos,
mis hijos, las personas que sean, van a cambiar, van a mejorar y por ende yo me voy a sentir más feliz. Porque si ellos avanzan, yo también voy a poder avanzar. Y si ellos avanzan, yo me voy a sentir bien, me voy a sentir feliz. He mencionado en varias ocasiones que varias personas de manera incógnitamente o de manera muy privada me han dicho: parce, el primer video que has hecho me pareció espectacular. Te agradezco enormemente por haberlo subido. Héroe, como te menciono, no es aquella persona que va a morir por el resto. Es aquella persona que está decidida a dar lo mejor y que jamás va a voltear a mirar hacia atrás. Eso es como el famoso refrán dicho: al atrás ni para coger impulso. Muchas veces, y esto lo leí en el libro del Caballero, el Caballero de la Armadura Oxidada, ese héroe que se menciona en la historia va a encontrarse solo. Y ese héroe se tiene que desarrollar en soledad. Uno de los grandes aprendizajes que yo pude extraer es que está bien la sociedad, está bien relacionarse con los demás, pero siempre va a haber un factor privado, un factor primordial, una victoria privada que tú tienes que llevar a cabo, que tienes que librar tú mismo, tú misma. Pero como te menciono, no necesitas ser un influencer hoy en día para que impactes a los que te rodean. Si quieres ir más allá, la decisión va a ser tuya, como yo algún día decidí. Mi familia pueden ser los primeros que impacten, pero si por dadas circunstancias mi familia, digamos, no quiere, o yo no puedo transmitir ese mensaje solo a ellos y ya me quiero llevar a otro nivel, pues las redes van a estar ahí. Muchas veces, para ser héroe también tienes que aprender de aquellos que te inspiran. Un héroe no nace solo. Un héroe se hace para y con la gente, para y con los que te rodean. Un héroe, y aquí es algo muy maravilloso y con lo que quiero finalizar esto, y te lo digo muy en serio, escucha bien lo que te voy a decir. La palabra héroe o un héroe no hubiera podido existir si solo hubiera sido una sola persona en el mundo. Y la respuesta se radica en que no tiene sentido ser héroe si no tengo a nadie a quien ayudar. Así que con eso finalizamos el directo del día de hoy. Nuevamente agradecido contigo que te hayas tomado 5, 10, 15 minutos del tiempo que haya sido de disfrutar de este directo, de este podcast. Y nada, nos vemos el siguiente domingo a las 7 de la noche, hora Colombia, finalizando con la gran frase que me encanta decir: esto es Super Workout, hora de superar tus límites. Nos vemos, muchachos.